La expresión apártate de mí, Satanás, tiene muchos usos en el folclore evangelical en nuestro tiempo. Algunos la usan para referirse a una confrontación abierta con el diablo y sus huestes, y la usan mucho diciendo apártate de mí, Satanás. Piensan o sienten alguna clase de presencia o cosa así, y de inmediato saltan y dicen apártate de mí, Satanás. Otras lo utilizan para expresar una demonización de aquella persona a la que se le atribuye, es decir, le dicen a alguien apártate de mí, Satanás, queriendo decir que esa persona tiene algún diablo o demonio adentro, etc. Y de esto también entonces muchos han supuesto que es en efecto posible, dicen, que incluso un creyente pueda ser usado como un títere por el diablo, y que el diablo puede usar a los creyentes, muchos piensan, como títeres para cumplir sus propósitos o incluso para tentar a otras personas. También esta expresión se ha utilizado para referirse o para expresar que se ha identificado una tentación que proviene de Satanás, y con esta frase se intenta ahuyentar a la tentación, y muchos dicen apártate de mí, Satanás, queriendo decir que quieren ahuyentar la tentación. Pero ¿cuál de estos, o de todos estos usos, es el que nuestro Señor Jesucristo expresó cuando dijo estas palabras? ¿Qué querría decir nuestro Señor cuando dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Vamos a ver, hermanos, estas cosas en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Y veamos así, apártate de mí, Satanás. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Nos dice la palabra del Señor. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hasta allí. En el contexto de nuestro pasaje, nuestro Señor Jesucristo acaba de dar autoridad a sus apóstoles, y los designados también por los apóstoles, autoridad que vimos que fue expresada con las palabras atar y desatar. De hecho, si ustedes observan, esto ocurrió en el versículo 19, el versículo 20 nos dice que nuestro Señor mandó que los discípulos no le dijeran a nadie que Él era el Cristo, y en el 21 entonces nos dice que enseguida comenzó a decirles estas cosas. Entonces Pedro, al escuchar que el Señor comienza a hablarles acerca de su muerte, vimos que toma aparte al Señor, tratando de reconvenirle o de reprenderle o de regañarlo
por aceptar tales padecimientos y muerte. Y es allí cuando nuestro Señor pues le expresa las palabras en la versión 60, quítate de delante de mí, Satanás. Y vamos a meditar en estos acontecimientos, hermanos, en tres partes. Vamos a ver primero el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida vamos a ver la respuesta de Pedro. Y por último vamos a ver la oposición a los planes de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, comienza anunciándoles algo muy importante. Él sabía el entendimiento judaico que tenían sus discípulos respecto al Mesías. Un entendimiento que no era como el de Simeón, a quien nos dice Lucas que el Espíritu Santo había revelado grandezas tales como los sufrimientos, la obra y el propósito de Cristo, de la persona del Salvador. Pues le dice también a María, una espada atravesará tu corazón. Lo que nos habla de el entendimiento que ya tenía Simeón sobre los sufrimientos de Cristo. Él sí lo entendía, sin embargo, los intérpretes de la ley que habían enseñado la persona o la doctrina del Mesías al pueblo entendían algo completamente diferente. Y este era el entendimiento que tenían los discípulos de nuestro Señor, y el Señor lo sabía. De hecho, entre paréntesis, quiero decirles que una situación muy curiosa que acontecía en aquel tiempo, en la época de nuestro Señor, era que en cuanto a la exposición de los oficios de Cristo o del Mesías, ellos estaban exactamente al revés que el evangelicalismo de nuestro tiempo. En el evangelicalismo de nuestro tiempo se enfoca la exposición o la enseñanza al oficio sacerdotal de Cristo, enfatizando el oficio sacerdotal como mediador y su obra, su sacrificio sustitutorio y todo lo que tiene que ver con el oficio sacerdotal de Cristo, mientras que se omite el oficio regio de Cristo, mientras que se pasa por alto y a veces ni siquiera se enseña el oficio regio de Cristo. Pues en tiempos de Cristo era al revés. Lo que se enseñaba y se enfatizaba era el oficio regio de Cristo. Se hablaba de Cristo, del Mesías como rey, como ese rey poderoso que habría de venir. Se hablaba del dominio de Cristo, se hablaba del poder de ese rey que vendría. Se hablaba de tanto del oficio regio y el oficio regio, el oficio regio y el oficio sacerdotal estaba fuera de su enseñanza. ¿Sí me explico? Estaba al revés el asunto de cómo está hoy en día. Pero al observar esto nuestro Señor, y para ir despejando las tinieblas de las mentes y de los corazones de sus discípulos, a partir de entonces nos dice Mateo que nuestro Señor comenzó una enseñanza sistemática de su oficio mediador a los discípulos. Y con ello, desde entonces, dice el texto, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En esta exposición que nuestro Señor Jesucristo les está haciendo ver claramente ante sus ojos, que esto es lo que significa la palabra declarar, pues dice el texto, desde entonces comenzó a Jesús a declarar. La palabra declarar en el original significa literalmente exponer claramente ante los ojos de alguien. Nos dice el texto que entonces Cristo comenzó a exponer claramente ante los ojos de sus discípulos que era necesario que Él padeciera mucho. Noten tres cosas: que Él padeciera mucho, que muriera
y resucitara. Tres cosas esenciales, fundamentales, que el Señor les empieza a enseñar sobre su oficio sacerdotal. Nosotros ahora sabemos que era indispensable el morir de nuestro Señor para que se cumpliera su plan salvador. Y así como morir, sabemos que también es indispensable o era indispensable que Él resucitara. Pero noten cómo el padecer es también aquí expresado, hermanos, como con el mismo sentido de indispensabilidad que los otros dos aspectos de su obra. Pues les dije que hay tres componentes: el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Normalmente nosotros sabemos y asociamos la muerte de nuestro Señor como algo indispensable. Sabemos y vemos y decimos, sí, pues definitivamente tenía que morir. Y ya que tenía que morir, definitivamente tenía que resucitar. Pero noten que nuestro Señor, junto con estos dos, nos da un tercero y nos dice que los tres son igualmente indispensables. Y esto es, que padezca mucho. ¿Se fijaron? De manera que el Señor les está diciendo no solo que va a morir y que va a resucitar, sino también les está diciendo, es indispensable que yo padezca mucho. Y eso es impresionante, hermanos, porque ya no solo está hablando de esa muerte expiatoria en donde la ira de Dios se habría de derramar sobre él en aquellas 3 horas y habría de morir a causa de ello, sino ahora está hablando de que es necesario y que es indispensable que él tenga que sufrir y tenga que padecer mucho. Y noten, ya no dice de la ira de Dios, sino dice de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Miren pues, entonces, que los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por parte de los súbditos de Satanás no solo no eran opcionales, sino que eran absolutamente indispensables para que se efectuara su obra redentora en la tierra. ¿Me están siguiendo? Ya no estamos hablando entonces solo de la crucifixión y muerte, sino aún de los padecimientos previos. Padecimientos, hermanos, que nosotros ya hemos dicho en otras ocasiones que no son en esos mismos la esencia de lo o con los cuales Cristo pagó nuestros pecados. ¿Se acuerdan? Pues hemos dicho, por ejemplo, que esa película de la Pasión de Cristo, por más enternecedora que pueda ser, no está siendo evangélica, no está predicando la verdad, no está enseñando la obra de Cristo, pues no son todos esos sufrimientos que se muestran en la película los que pagaron nuestros pecados. No fueron todos esos sufrimientos los que se convirtieron en la sustitución de nuestros pecados, sino la ira de Dios fue la que se derramó en Cristo, y eso no se puede plasmar en ninguna película ni en ninguna cosa. De manera entonces que, de todas formas, nuestro Señor sí está diciendo que es indispensable, todos esos sufrimientos previos son indispensables también para el cumplimiento de su obra redentora en la tierra. De hecho, la palabra griega que se tradujo como necesario es traducida más de 90 veces en el inglés como deber, de obligación. De manera que es como si el Señor les dijera desde entonces, que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era deber, que era algo obligatorio que padeciera estas cosas.
De manera que nuestro Señor Jesucristo no solo conoce lo indispensable de sus padecimientos para la realización de su obra redentora, sino que aún más nuestro Señor los acepta. Nuestro Señor no solo sabe lo que tiene que hacer, sino está aceptando lo que va a hacer. Nuestro Señor Jesucristo comprendía lo indispensable de sus sufrimientos y aflicciones para el beneficio de su pueblo, y por lo tanto se dispuso a padecerlos a fin de glorificarlo. Por esta razón, Hebreos capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este texto, hermanos, es muy profundo. Noten que se enuncian muchas doctrinas y muchas cosas aquí, entre ellas está las aflicciones de Cristo. Dice que es necesario, y el texto lo dice de esta manera: convenían las aflicciones de Cristo. Note entonces que dice el texto, que convenía que Cristo fuera afligido. Y enseguida el texto nos dice que perfeccionase, ¿se fijan? Perfeccionase por aflicciones. ¿Significa esto que Cristo entonces necesitaba ser perfeccionado? No, hermanos, no es que Cristo no fuera ya perfecto o que necesitara mejorar en algo, sino que tales aflicciones le harían completo. Tales aflicciones le harían perfectamente adecuado para la obra redentora, pues sería ejemplo de sufrimientos para todos aquellos que serían su pueblo y que serían sus hermanos, según en el contexto de Hebreos 2. Estas aflicciones eran necesarias para que él fuera completo, pues sería un sumo sacerdote que puede compadecerse de las debilidades y de las aflicciones de su pueblo. ¿Se acuerdan? De manera entonces, hermanos, que era necesario, no para que Cristo fuese mejor o que le faltase algo, sino para que en su obra mediadora, hermanos, él fuera completo. Y esta plenitud la alcanzaría o la obtendría a través de los sufrimientos. Porque imagínense que él no hubiese sufrido estas cosas, no hubiese sufrido estas aflicciones. Hermanos, ¿cómo nos diría a todos nosotros? Sufran ustedes también, pues es necesario que lo hagan, y él no sufrió. ¿Sí me explico? Él es ejemplo entonces de estas cosas, y además de ser ejemplo, al haber sufrido todo esto, él puede compadecerse de los que sufren. Además de todo, dice el texto, convenía. ¿Se fijan? Así como diciendo, les conviene. Como cuando Cristo les dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque cuando me vaya va a venir el Espíritu y les conviene de verdad. ¿Sí me explico? Esa expresión es muy clara para nosotros. El escritor a los Hebreos dice, nos convenía que Él sufriera. ¿Por qué? Porque sería nuestro ejemplo, porque se identificaría con nosotros y porque ganaría un tesoro de beneficios para su pueblo. Porque con sus aflicciones efectuadas a su persona de manera injusta, entonces nuestro Señor estaría ganando un tesoro de beneficios en favor de su pueblo. Entonces nuestro Señor
Sabiendo todas estas cosas, acepta pues estos sufrimientos y se dispone a padecerlos de tal forma y con tal determinación que sorprende a Pedro y tal vez hasta lo indigna, de tal manera que entonces al oír Pedro estas cosas y al ver a Cristo tan resuelto a sufrir estas cosas, Pedro entonces lo llama aparte y él quiere ayudarle, entre comillas, con su deficiencia y le dice, a ver, Señor, espérame, y se lo trae aparte y le comienza entonces a reconvenir. Vean entonces la respuesta de Pedro en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Como ustedes pueden notar, hermanos, Pedro no comprende todo esto que su maestro le acaba de enseñar. En su mente hay dos conceptos cerrados. Primero, él entiende mal el concepto del Mesías y lo ve como un Mesías conquistador terrenal. Y el segundo concepto errado que tiene es un cristianismo epicúreo y triunfalista, que hoy en día se ha desarrollado mucho más, pero que se ve que también está en su tiempo. En cuanto al entendimiento errado sobre el Mesías, la instrucción que Pedro tiene en la mente, que es la instrucción que recibió de los escribas y los fariseos, de ese Cristo rey, poderoso, dominante, de ese Cristo que viene y aplasta a todas las naciones de manera terrenal, bélica. Estas cosas que tiene Pedro en la mente son incompatibles con las realidades que ahora Cristo les está comunicando sobre la obra del Mesías. Él todavía piensa que Cristo ha venido a establecer un reino en términos humanos y por los medios humanos y carnales a los que ellos están acostumbrados a ver. Y entonces oye que el maestro le dice que el Mesías ha de sufrir y dice, ¿cómo si es rey? ¿Cómo si es conquistador poderoso? ¿Cómo que ha de sufrir y morir? Pero miren cómo él comete el grave error de dar por hecho de que lo que él piensa es lo correcto y que lo que el Señor y el Maestro dice, en el mejor de los casos, no es del todo correcto y necesita corrección. Y entonces lo llama aparte. ¿Se fijan? Y esto, hermanos, es una conducta muy común del ser humano. Nuestro orgullo es tal que tendemos a descalificar a todos antes que considerar la posibilidad de que seamos nosotros los que estamos equivocados. Pedro da por hecho que lo que él cree sobre el Mesías es la verdad y la realidad. Y miren, hermanos, qué osadía tan grande. Pedro ni le cruza por la mente, ni siquiera se detiene a pensar que él pueda ser el equivocado. Y entonces llama al Señor y en el mejor de los casos, al llamarlo y al tratar de reconvenirle, en el mejor de los casos le está diciendo, tú no entiendes todo del todo bien. ¿Sí me explico? Él en el mejor de los casos le está diciendo a Dios, no es que estés mal, pero te falta esto. ¿Se fijan? Pero no debemos, repito, sorprendernos de Pedro, pues nosotros también tenemos esa tendencia. Nosotros también tenemos esa tendencia a pensar que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Y estamos dispuestos a desafiar a quien sea. Y estamos dispuestos a decirle a quien sea, seguramente tú eres el equivocado, yo no.
y estamos dispuestos a desafiar a los pastores y aún a la Biblia misma antes de considerar la posibilidad de que seamos nosotros los que estamos equivocados. Y este fue el sentimiento que llenó a Pedro y lo llevó a una de las actuaciones más vergonzosas de su vida. La segunda más vergonzosa que se narra en la Escritura de la vida de Pedro. Es este episodio, pues, de la vida de Pedro, el segundo más penoso que fue registrado en el Nuevo Testamento, puesto que aún entre los incrédulos hoy en día se esparce la cultura de lo que ellos llaman la comunicación asertiva, uno de cuyos rasgos es no aferrarse a lo que yo creo, porque es posible que puedo estar equivocado. Es decir, hasta los incrédulos, hermanos, hasta los incrédulos ya están esparciendo unos conceptos que ellos llaman comunicación asertiva, en donde invitan a los demás a no aferrarse a sus ideas y considerar la posibilidad de que puedo yo estar equivocado. Pero como les decía, había otro concepto erróneo en la mente de Pedro que lo llevaba al rechazo de las verdades que su maestro les estaba diciendo, y era esa expectativa de vida al estilo epicúreo o mundano que tenía en su mente y en su corazón. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esa filosofía de vida que impera aún en nuestro tiempo y que nos lleva a pensar que el estilo de vida cristiano es igual al estilo de vida del mundo, pero ahora solo yendo a una iglesia diferente al de la católica. Y le llamamos epicúreo por este filósofo, este hombre de la antigüedad llamado precisamente así, Epicúreo, que fue un hombre que fundó una escuela que se conoció como el epicurismo. Este epicurismo era una tendencia a un estilo de vida enfocado en la comodidad, en la satisfacción, en el placer, en el yo. El epicurismo, pues, era ese estilo de vida en donde se buscaba el disfrute y el deleite de todas las cosas. Los epicúreos, de hecho, formaron su escuela y se apartaron de la sociedad. Para ellos, de hecho, crearon un jardín grande y allá ellos disfrutaban de la vida, de las cosas. Entre ellos se organizaban, hicieron una especie de comuna y ahí ellos fueron a vivir su filosofía del deleite, del disfrute de la vida. Ellos decían, estamos aquí para disfrutar. Mira todas estas cosas tan buenas que son, disfrutar en todo sentido de la vista y poder satisfacer todos los sentidos del ser humano. Entonces, desde la vista, del gusto, del tacto, de todas las cosas, el epicurista vivía para la satisfacción de los sentidos. Y esto entonces promovía un estilo de vida enfocado en la satisfacción. De manera entonces que por eso llamamos a ese estilo de vida que impera en la mente de muchos hoy en día un estilo de vida epicurista. Estamos hablando de un estilo de vida enfocado en la satisfacción, enfocado en el deleite, enfocado en la comodidad, un estilo de vida que busca solamente la satisfacción de los sentidos.
Es decir, que aquí ya no estamos hablando de un estilo de vida pecaminoso o groseramente mundano, sino de esa expectativa de vivir nuestra vida con las mismas condiciones económicas y comodidades y lujos que puede y que aspira todo el mundo. ¿Me explico? Vivir nuestra vida con las mismas metas económicas que los mundanos, vivir nuestras vidas con el mismo afán por obtener y mantener más y más comodidades terrenales, con los mismos propósitos y objetivos de vida como los mundanos. La expectativa de un estilo de vida epicúreo, cómodo, centrado en el confort, en la diversión, en la satisfacción de los deseos. Repito, aunque no sean necesariamente pecaminosos, un estilo de vida enfocado en el descanso, un estilo de vida enfocado en el disfrute de esta tierra, en el no batallar, en el no abstenerse de nada, sino todo me es lícito. ¿Me explico? El estilo de vida de todo me es lícito. Pues estamos en la libertad, dicen, que nos dio Cristo. Ahora, no decimos que Pedro fuera seguidor de Epicurio, de este filósofo, sino que también como nosotros, sin darnos cuenta, estamos aceptando y siguiendo las filosofías de este personaje que dominan aún más hoy el pensamiento de nuestro tiempo. Pues cuando volteamos para todas partes, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que estamos viviendo en una época, estamos viviendo en la era del epicurismo, en donde todas las cosas nos apuntan y nos tratan de enseñar que la vida se vive con satisfacción, que se vive con descanso, con deleite, con calidad de vida, o pues no es vida. ¿Me explico? Y así tenemos a muchos en iglesias profesando a Cristo, pero siguiendo a Epicurio en sus enseñanzas. Y viven como los demás incrédulos, ocupados y afanados por obtener esa calidad de vida que el mundo llama aceptable. Pero esto, hermanos, vamos a ver que entra en contradicción con lo que Cristo está diciendo. Cristo no está diciendo a partir de aquí, no está enseñando a sus discípulos, vamos a vivir la vida cómoda, feliz y tranquila, y pues ya al final morimos por el Evangelio. ¿Me explico? No, Cristo está diciéndole a Pedro, es necesario, es indispensable que yo padezca mucho todas estas cosas hasta terminar en la muerte. Y vamos a ver enseguida, esto, hermanos, ¿es acaso solo una obra de Cristo o también son los cristianos llamados a esto? Ya estuvimos viendo hace rato, este es el estilo de vida al que Dios ha llamado a los creyentes. Pero el opositor principal de esta vida, hermanos, de que Dios diseñó para los creyentes, es precisamente el estilo de vida epicurista que el enemigo ha sembrado y ha puesto de moda en nuestros días. Y es la razón por la que lo que vimos hace rato, pensar que ser cristiano me va a implicar estrechez económica, que me va a implicar carencia, que me va a implicar que voy a tener que perder trabajos, oportunidades, sueldos, etcétera, y que entonces no voy a poder acceder a los lujos y comodidades que este mundo ofrece y todos quieren. Esto, hermanos, es opuesto
al sistema que hoy en día está prevaleciendo. Cierta muchachita en la clase de uno de mis hijos opinó delante de toda la clase y dijo que no era correcto traer hijos al mundo si no se les iba a dar toda la buena vida, si no se les iba a dar una buena vida, si iban a nacer en pobreza, que si es así, que entonces ¿para qué vivir? Dijo. ¿Para qué traer a los hijos al mundo? Hablando sobre el asunto del aborto, de hecho estaban hablando de esas cosas, digo, pues ¿para qué traerlos si van a vivir, si van a tener necesidad, si no van a tener pues una buena vida, una vida cómoda, agradable, lo que hoy se llama una calidad de vida? Entonces pues ¿para qué traerlos? Ese es el pensamiento epicurista. Ese es el pensamiento dominante de nuestra sociedad. Y de hecho, ese comenzó a sembrarse ya hace muchas décadas. No es que el diablo lo trajo así de repente y ya todos lo creyeron. No, lo empezó a traer con ideas más pequeñas en el pasado, como les decía hace rato, como esa idea de pocos hijos para darles mucho. Y ahí están también los cristianos teniendo pocos hijos para darles mucho. ¿No es así? ¿Y qué es eso? Hermanos, eso es una tendencia hacia la comodidad. Eso fue la primera semilla, el primer mensaje, la primera cuña que se metió para poder abrir el espacio ahora a las corrientes de pensamiento que ya dominan ahora, lo que hoy se llama una calidad de vida. Hasta que llega el punto en el que la generación que ahorita está en las preparatorias piense y diga, si no hay calidad de vida, pues no hay vida, ¿para qué vivimos? ¿Me estoy explicando? Y noten entonces cómo esto es totalmente opuesto a Cristo. Miren a Cristo diciendo, es necesario que padezcamos muchas cosas. Vimos hace rato, el caballo negro viene con su balanza en la mano, avecinando pobreza, estrechez a los cristianos. ¿Y por cuál nos inclinaremos? Muchos en las iglesias siguen teniendo pensamientos similares a los de la sociedad que nos rodea, pensamientos centrados en el confort, pensando y con propósitos y metas centradas en la diversión, en la satisfacción de los deseos. Insisto, ya no estamos hablando de cosas abiertamente pecaminosas, estamos hablando de ese pensamiento, de esa corriente de pensamiento del confort, de la diversión, del descanso, del disfrute de esta tierra, del no batallar, del no abstenerse de nada. Entonces, imaginen a alguien influenciado por todos estos conceptos epicúreos y luego escucha a Cristo decir, ténganlo por seguro, es absolutamente necesario que yo padezca todas estas aflicciones y que aún estas aflicciones me lleven a la muerte a fin de que Dios sea glorificado y mi obra sea realizada. ¿Se imaginan? Es algo que choca completamente con el pensamiento de la época.
con lo que domina hoy en día, pues las películas, las series y todo lo que vemos alrededor. Imaginen entonces a alguien que está bien influenciado con este estilo de vida epicúreo y luego escucha a Cristo decir: ténganlo por seguro, es absolutamente necesario que ustedes padezcan todas estas aflicciones y que aún estas aflicciones les lleven a la muerte a fin de que glorifiquen a Dios y que su servicio sea realizado en la tierra. ¿Se imagina? Es un choque para sus mentes y sus deseos, sus intenciones. Es algo absolutamente opuesto a eso. ¿Se dan cuenta? Es algo totalmente opuesto. ¿Ahora entienden la reacción de Pedro? Después de tener todo eso en la mente, buscando el deseo, la satisfacción, el disfrute, el descanso, buscando todo lo que agrada a nuestros sentidos, y luego viene Cristo y dice: ¿sabes que la vida cristiana es padecer escasez, estrechez, pobreza, necesidad, aflicciones, tribulaciones, aún a que todas estas te lleven a la muerte? ¿Ahora entienden a Pedro? ¿No les gustaría a ustedes también llamarme a mí aparte y decirme por qué no creen que eso sea lo que el Señor quiso decir en estos pasajes? ¿No se sienten ustedes tentados también a decir: se me hace que el predicador se está dejando llevar por la emoción? Pero veamos por último, en tercer lugar, la oposición a los planes de Dios. Y es por ello entonces que nuestro Señor responde a Pedro y delante de todos y le dice algo así como: deja de oponerte a los planes de Dios y sus sapientísimos propósitos eternos. Miren el verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hasta ahí. Pedro quiso tratar este asunto en privado, pero dada la trascendencia de la situación y de este gran error, nuestro Señor Jesucristo considera que es necesario aprovechar la oportunidad para exhortarlos a todos acerca de este error. Y Marcos nos dice que volviéndose a los demás y mirándolos a todos, le dice a Pedro. ¿Me explico? Pedro quiere tratar este asunto en privado y dice: Señor, no, pues somos los hijos del rey, somos príncipes y princesos, ¿cómo vamos a sufrir? Pues mira, si tú eres el rey, pues nosotros somos los príncipes, y si tú moriste para que nosotros seamos ricos, pues así dicen muchos hoy en día, ¿cómo estás diciendo que hay que padecer? ¿Cómo me estás diciendo que los cristianos son llamados a la estrechez y a la pobreza por causa de la obediencia? Y entonces Cristo dice: a ver, este es un asunto que todos lo tienen que saber, no solo Pedro. ¿Me explico? Este es un asunto que todos tienen que estar enterados. Entonces voltea hacia todos y les dice a todos, es decir, delante de todos: quítate de delante de mí, Satanás. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo dirige a Pedro en presencia de todos los demás
podrían sonar un poco escandalizadoras cuando pensamos en el ser espiritual caído, conocido como diablo. Pero cuando recordamos, hermanos, que nuestra palabra castellana Satanás es una transliteración fonética de la palabra griega que significa adversario u opositor, esto es, alguien que se opone a otro en discurso o en acciones, entonces podemos comprender el sentido natural de la expresión. Podemos escandalizarnos y decir, el Señor le llamó diablo a Pedro. No, el Señor no le llamó diablo. Lo que pasa es que la palabra Satanás significa adversario u opositor. Esto es alguien que se opone al discurso o las acciones de otro. En el uso de la palabra griega Satanás, también un político en campaña podría llamar a su adversario su Satanás político. Y esto, si me explico, utilizando el sentido, pues suena escandaloso, pero en realidad no lo es. Pues estaría diciendo que es su adversario político. ¿Me explico? Y esto no tiene que ver con esa muy condenable demagogia de los políticos, que los asociemos con el diablo. Pero se puede usar este término en cuanto a su significado. De manera que aquí nuestro Señor Jesucristo no está reprendiendo al diablo per se o echándolo fuera. ¿Sí? Aquí nuestro Señor no está reprendiendo al diablo y órale, diablo, sal fuera de aquí. No, hermanos, el Señor no está diciendo ni haciendo eso. Tampoco está diciendo que Pedro sea el diablo. Ni está diciendo que el diablo hubiese poseído a Pedro. Que el diablo hubiera entrado en Pedro y hubiera puesto esas palabras en Pedro y entonces Cristo lo hubiera detectado y hubiera dicho, vete de aquí, Satanás. ¿Me explico? No significa eso. Sino que nuestro Señor estaba haciendo saber que las palabras y actitud de Pedro estaban en completa ¿Se nos fue la luz? Okay. ¿Ya estamos bien? ¿Lea? Pablo. Voy a repetir eso, hermanos. Nuestro Señor estaba haciendo saber que las palabras y actitud de Pedro estaban en completa oposición a los propósitos de Dios y que por ello debían ser quitadas de su mente y de su corazón. En ese sentido, nos dice el comentarista Matthew Poole, dice él así, que nuestro Señor le dice, Pedro, tú piensas que con este discurso me muestras alguna bondad como un amigo, pero en esto eres un adversario para mí, porque así significa la palabra Satanás y por lo tanto se aplica ordinariamente al diablo, que es un gran adversario de la humanidad. De manera pues entonces que aquí no es que Pedro hubiese sido poseído, que el diablo fuera Pedro, que no, o alguna de esas cosas, sino que el Señor, nos dice el puritano, es como que le dijera a Pedro, en esto eres un adversario para mí. Por eso les decía hace rato que es como si el Señor les estuviera diciendo, deja de oponerte a los planes de Dios y a sus sapientísimos propósitos eternos, pues los planes de Dios para Cristo y los que se llaman como Él
es que padezcan aflicción hasta la muerte. Aquí quiero hacer un paréntesis para hacer la aclaración de que también existen algunos maestros sanos de la Escritura que en estas palabras de nuestro Señor encuentran una mención dirigida al diablo. Es decir, que algunos sí dicen, sí, se dirigía al diablo y estaba hablando del diablo. Sin embargo, esto no quiere decir, o ellos no quieren decir con ello, que Pedro hubiese sido poseído o usado por el diablo como un títere para sus propósitos, sino como siendo influido por las corrientes sopladas por el diablo. ¿Me explico? ¿El creyente puede ser poseído por el diablo? No, ni por ninguno de los demonios. ¿El creyente puede ser usado por el diablo como un títere para cumplir sus propósitos? No, de ninguna forma. Pero el creyente sí puede llegar a ser influido en alguna forma en su mente o su pensamiento por las corrientes que el diablo ha soplado en la sociedad. Volviendo entonces pues a nuestro tema, recogemos que el mensaje de la expresión de nuestro Señor es que no debemos oponernos a los propósitos de Dios buscando o procurando o centrándonos en las cosas de la tierra antes que las del cielo. Porque noten que el Señor le está diciendo, como les decía hace un momento, es como si les dijera, deja de oponerte a los planes de Dios. ¿Por qué debes apartarte de esa oposición? Porque, dice el texto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se fijan? Ese es el contexto exactamente de estas cosas. Cristo está hablando del sufrimiento de Él y de los cristianos. Y entonces Pedro dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? No íbamos a ser prósperos y millonarios en Cristo y que íbamos a ser príncipes, hijos del rey y a disfrutar y que si Dios es dueño de todo el oro del mundo, entonces nos puede dar lo que queramos y esto y lo otro. No, dice Cristo, quítate esa oposición al sufrimiento, quítate de ti esa oposición a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque no estás poniendo la mira en las cosas, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, sino que estás poniendo la mira en las cosas en las que los hombres la ponen. ¿Qué significa poner la mira en las cosas de los hombres? Pues sencillamente poner la mira en las cosas que los hombres las ponen. ¿En qué ponen los hombres la mira? En toda su comodidad, en su confort, en su diversión, en su descanso, en su disfrute, su deleite de esta tierra, en no batallar, en no abstenerse de nada, en vivir la vida, una vida de calidad, dicen ahora. En eso tienen puesta la mirada los hombres. Así pues, poner nuestra mirada en las cosas de los hombres es ponerla allí. Y todo esto se opone al propósito de Dios para Cristo y para los cristianos. Dice el ministro puritano Matthew Henry, Cristo fue perfeccionado a través de los sufrimientos, es decir, perfeccionó la obra de nuestra redención al derramar su sangre y por tanto estaba perfectamente calificado para ser un mediador entre Dios y el hombre. Encontró su camino a la corona por medio de la cruz, al igual que su pueblo.
el doctor Owen observa que el Señor Jesucristo, siendo consagrado y perfeccionado a través del sufrimiento, ha consagrado el camino del sufrimiento para que todos sus seguidores pasen a la gloria. Y por eso sus sufrimientos se hacen necesarios e inevitables. Por esto se les hace honorables, útiles y provechosos. En el texto que leímos de Hebreos 2:10 acerca de Cristo, que dice al autor de la salvación de ellos, en la versión en inglés dice al capitán de la salvación de ellos, queriendo decir que Cristo va adelante. Cristo abrió el camino, en el sentido de que nos mostró el camino, que como dice el puritano, alcanzó su corona a través de los sufrimientos y nos puso el ejemplo para que los cristianos también camináramos esa misma senda. De otro modo, entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? Tendríamos que ser otra cosa diferente. ¿Me explico? Y no cristianos. Pues Él es nuestro ejemplo a seguir. Y lo que Él hizo, somos llamados a hacer y a vivir. Dice el comentarista Albert Barnes, somos mejorados, entre comillas, moralmente por las aflicciones, si las recibimos de la manera correcta, porque somos pecadores y necesitamos ser purificados en el horno de la aflicción. Así que la falta de entendimiento acerca de los propósitos de Dios para nosotros, hermanos, nos puede llevar no solo al afán ilegítimo por las comodidades de esta tierra, sino que aún más nos conduce a una oposición a Dios y a sus propósitos verdaderos y a una ofensiva osadía contra su doctrina y su persona. Sí, si no entendemos los propósitos de Dios para los cristianos, que es el caballo negro que ha salido con la balanza en la mano, el caballo bermejo que salió con la espada en la mano. Hermanos, nosotros vamos a estar entonces afanados ilegítimamente en las comodidades de esta tierra. Y al hacerlo, estaremos en oposición a Dios. Estaremos siendo adversarios del plan que Dios trazó, en este caso para los creyentes. Pues ya se anunció en 2 Timoteo 3:12, dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y ya vimos que no existe forma alguna de vivir en Cristo que no sea piadosamente. Por lo que el padecimiento y la persecución por causa de ese vivir en piedad es segura. Obedecer los mandamientos de Dios en medio de un mundo entenebrecido nos ocasionará la persecución verbal, nos ocasionará hostilidad, nos ocasionará exclusión, segregación, expulsión y como consecuencia de todo ello, hasta carencia o pobreza. ¿No les extrañe entonces que terminemos por causa de Cristo y la obediencia al Señor en carencia o pobreza? Los creyentes verdaderos habrán de estar dispuestos entonces a ser insultados en su defensa de la verdad. No nos vamos a poner a llorar, a lamentarnos, a quejarnos porque somos insultados.
No, el Señor ya nos está diciendo. Ustedes son cristianos, quieren vivir piadosamente, pues los van a insultar. No les sorprenda. Los creyentes verdaderos habrán de estar dispuestos a ser tratados con desprecio por haber obrado con justicia y rectitud. ¿Sí? Serán tratados con desprecio por haber obrado con justicia y rectitud. Los creyentes verdaderos estarán dispuestos a ser excluidos de la estima, aún de nuestros propios familiares, por ya no prestarnos a la mentira, a la injusticia o a todo tipo de pecado, o por preferir a nuestra familia en la fe antes que nuestra familia en la carne. Los creyentes verdaderos entonces habrán de estar dispuestos a ser sacados de la lista de ascensos o de aumentos en su empresa por negarse a entregar toda su disponibilidad de tiempo que pertenece a su Señor en su servicio y devociones privadas. Pues muchas veces las empresas en nuestro tiempo cada vez exigen más de nuestro tiempo y de nuestra disponibilidad, y en muchos lugares somos vistos mal los que nos salimos a la hora que dice el contrato. Y les dicen, es que los que no se quedan 1 o 2 horas más son los que no están comprometidos con la empresa. Sí, seguro tal vez no están comprometidos con la empresa, pues están comprometidos con su familia y con su Señor. Tienen que estar a tales horas en su casa para dedicar el tiempo a su familia y para dedicar el tiempo a los devocionales familiares, y sobre todo cuando se trata del Señor. Los creyentes verdaderos entonces habrán de estar dispuestos a ser despedidos por obedecer a los mandamientos de Dios o negarse al pecado. Estarán dispuestos a ser defraudados con tal de no defraudar. Estarán dispuestos a ser atropellados con tal de no vengarse a sí mismos. Estarán dispuestos a sufrir retraso o pérdida por no ceder a la corrupción. Estarán dispuestos a sufrir una muy larga lista de ejemplos en los que la Iglesia de Cristo es y será afligida por causa de la obediencia a los mandamientos de Dios. Así que pues, hermanos, no debemos oponernos a lo que Dios ha determinado en el peregrinaje de los creyentes en este mundo entenebrecido rumbo a la patria y hogar celestial. Al contrario, sigamos el ejemplo de nuestro Señor y hagamos como Él cuando nos encontremos con la oposición de nuestro corazón perverso o de la influencia de este mundo humanista, y digamos: apártate de mí, espíritu epicúreo, que solo busca su propio confort y satisfacción. Y digamos: apártate de mí, espíritu epicúreo, que se opone a la estrechez, que se opone a la carencia y a la necesidad económica por causa del Señor. Apártate de mí, espíritu que se opone a todo lo que me haga batallar, espíritu que se opone a todo lo que me haga sufrir, ni aunque sea por la causa de Cristo. Apártate de mí, pues, espíritu mundano, que se aferra a las comodidades y lujos y deleites de este mundo. Digámosle: apártate de mí, espíritu pusilánime y perezoso, que no está dispuesto a sufrir ninguna clase de pérdida por causa de Cristo y de la obediencia a sus mandamientos.
El Señor nos conceda, hermanos, comprender estas cosas y vivir a la luz de ellas. Oremos al Señor.